Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de Journal Club. Pues nada, súper contento de ver muchas caras nuevas por aquí, en la sala, seguramente convocados por el doctor Zárate. Ya saben que para todos ellos, mándenme ahí un mensajito de WhatsApp para unirlos al chat y que estén en contacto para las futuras presentaciones. Y bueno, pues hoy, como bien lo estamos viendo, el doctor Alberto Zárate, sabemos que es cardiólogo intervencionista, socio y muy buen amigo, por supuesto. Y me decía, vamos a platicar un tema de actualidad. Tenemos por ahí un casito que compartimos de un paciente con miocarditis, entonces pues vamos a ver diagnóstico y tratamientos actuales. Beto, muchas gracias, te dejo la palabra y bienvenidos a todos. Buenas noches. No, hombre, pues, gracias, Charlie, por la invitación. Siempre es un gustazo el poder charlar acá en el Journal. Ya han sido varias presentaciones y la verdad es que cada vez que preparo aquí un tema, siempre me quedo ahí con la inquietud de a ver cómo se va a poner la discusión y más con este caso, ¿no? Que creo que es la intención tener cierto aprendizaje o hacer un repaso ahí de lo que hay actualmente y poder darle la atención a nuestros pacientes de la mejor manera. Entonces, cogí el tema de miocarditis, como bien dice Charlie, pues tenemos un caso ahorita que empezamos ahí a tratarlo en el ISSSTE y ahorita está en el infantil. Y pues bueno, la verdad es que preparando la sesión, pues encontré este artículo del Circulation, que la verdad es que el tema de la miocarditis a mí siempre me ha gustado y pues esto no es un tema sencillo porque pues como vamos a revisar hay muchas aristas en la cuestión de realizar como tal el diagnóstico, el soporte, el tratamiento. No hay mucha evidencia en cuestión de qué es lo mejor para el tratamiento. Entonces, se reunieron de la AJA, son más de 8 hospitales de Estados Unidos con experiencia importante, entre ellos el doctor Taubi, que es como de los principales exponentes de la miocarditis en pediatría. Y bueno, ya hay una fundación como tal de miocarditis y a través de eso es que hicieron esta publicación, ¿no? Es una publicación pues bastante interesante, la verdad es que no es muy extensa y tampoco se mete en mucho detalle, pero la idea y que debemos de tener todos muy claro es que la miocarditis representa un reto importante para el equipo de salud en el Children's de Boston o en el hospital más recóndito de nuestro país y con los insumos mínimos, pues siempre es un reto muy importante para todo el equipo de salud, ¿no? Lo que sí tenemos claro es de que pues esta miocarditis genera en una pequeña proporción de los pacientes un daño miocárdico importante que pues debemos de hacer un abordaje y tratar de llevar a cabo un abordaje confirmatorio para poder tomar decisiones de manera óptima, ¿no? Porque lo importante aquí es que el impacto que genera sobre la calidad de vida a largo plazo es importantísima. No son niños previamente sanos que los dejan en un escenario la miocarditis de muy mal pronóstico para la vida y la función. Yo tuve la oportunidad de estar en un working group, ahí en la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos hacen una reunión de 4 días anualmente de miocardio y pericardio. Yo estaba sorprendido que prácticamente fueron 2 días de miocarditis ahí comentando enfermedades de depósito, cuestiones de miocarditis y es un escenario que de verdad no termina de sorprenderme la cantidad de pues información que se va dando de diferentes centros y que finalmente todo se enfoca en la cuestión del tratamiento y el soporte, ¿no? El soporte que tienes que dar para estos niños porque se ponen muy graves y pues principalmente
hay que garantizar primero perfusión cerebral y ver o tratar de garantizar la perfusión del resto de los órganos. La definición ha evolucionado mucho. Esto, antes, en 1986, se sacaron los criterios de Dallas, que era pues para hacer el diagnóstico como tal de la inflamación, de un proceso inflamatorio en el miocardio, tenías que hacer una biopsia, ¿no? Entonces, en los 80 era la biopsia, actualmente la resonancia magnética y los resultados de laboratorio nos hacen poder tener una sospecha o un alto nivel de confirmación de la miocarditis, ¿no? Entonces, aquí el statement de miocarditis presenta como 4 estadios confirmatorios, ¿no? De la miocarditis. Entonces llega un caso y pues podemos tener la opción de hacer una biopsia endomiocárdica y es demostrar como tal patológicamente que hay una inflamación en el corazón. El estadio 2, que es la resonancia magnética, una sospecha clínica y dejarlo también como una posible miocarditis. Esto es un paradigma que se ha ido evolucionando o ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Sin duda, el hacer la biopsia endomiocárdica y a través de los criterios de Dallas o los criterios de la OMS, ver un proceso inflamatorio o infiltrativo, sionofílico o con monocitos o sinófilos, pero sí hay un proceso inflamatorio, eso pues nos da la certeza al 100%. Actualmente, ya la resonancia magnética nos permite hacer un diagnóstico confirmatorio, ¿no? Entonces, sin ser o sin la necesidad de hacer un procedimiento que sea invasivo y que generalmente, dependiendo de la condición hemodinámica del paciente, pues sí genera un riesgo importante, ¿no? El hecho de es la sospecha, pues realmente antes en la resonancia magnética no había como tal los procesos actuales del T2 pesado y demás que nos permiten ver o unas intensidades importantes ahí en el miocardio. Entonces, esto ha ido variando y bueno, finalmente la clínica pues se queda pues como la base de nuestro diagnóstico, pero pues sí tenemos que tener muy claro que mientras mejor protocolizado o mientras más rápido tengamos confirmado el diagnóstico de miocarditis, podemos empezar a dar un manejo óptimo, ¿no? Es un diagrama bastante sencillo, pero creo que engloba bastante bien la cuestión de la miocarditis. Y bueno, tenemos que tener todos muy claro, voy a tratar de ser breve porque también el otro artículo es extenso, pero bueno, debemos de tener muy claro que hay que sospechar que nuestro paciente está cursando con una miocarditis cuando hay previos síntomas o signos de algún proceso infeccioso, y que 14 días o 3 semanas antes de que empiece el paciente con datos de falla ventricular, es importantísimo preguntar esto, ¿no? El niño empieza con datos de falla ventricular o disfunción sistólica y, bueno, en el paciente pediátrico es difícil que tenga un problema coronario como tal, a menos de que tenga antecedente de Kawasaki, pero siempre es importante dentro del abordaje, si no hay una cardiopatía estructural que pudiera, pues sí, confirmar o ser secundaria a un problema estructural, alguna condición coronaria, que era lo que decíamos, que en pediatría es poco frecuente, o importante también antecedentes familiares de alguna cardiomiopatía, ¿no? Entonces, ante este escenario de una falla cardíaca en un niño previamente sano o que aparentemente era sano, pues hay que interrogar muy bien, ¿no?
síndrome, una infección viral, como decíamos, 1 o 4 semanas antes, que haya tenido alguna alteración en el ST, en el electro, dolor torácico, algunos, pues el frote pericárdico clásico de derrame pericárdico, arritmias, bloqueos, elevación de troponina y finalmente disfunción ventricular, ¿no? Entonces, este es el escenario, digamos, clásico del paciente que llega con falla cardíaca previamente sano, ¿no? Entonces descartamos alguna condición estructural, interrogamos que no haya alguna cuestión viral, prodrómica, y se realiza o se empieza a hacer el abordaje de esta falla ventricular, ¿no? Entonces, el punto aquí es que hay 2 opciones confirmatorias actuales para poder definir en un estadio corto el diagnóstico de miocarditis, si es con la resonancia magnética o la biopsia. Entonces, depende de qué vamos a poder. Si nosotros tenemos la opción de hacer una resonancia magnética, esto nos va a poder dar un escenario mucho más rápido el diagnóstico y con menos riesgo. El paciente que está estable para hacer una sedación, que se transporte, que no tenga ninguna contraindicación para el uso de gadolinio y hacer una angioresonancia, será el candidato ideal para que se vaya y hacer una secuencia de T2 pesado y poder ver zonas inflamadas en el corazón, ¿no? Y bueno, si tenemos por otro lado, el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene el paciente problemas para accesos vasculares y hay dentro del grupo la experiencia para hacer las biopsias endomiocárdicas, se puede hacer también de primera intención una biopsia, tomar diferentes segmentos que generalmente son de 5 a 6 y segmentos ahí de miocardio y con eso ver si hay infiltrado linfocitario, si hay lesión de los miocitos asociado a necrosis o sobre todo, que es el punto importante actualmente, tomar esa muestra y hacer un estudio de PCR para secuencias virales que de primera intención es lo primero que tenemos que pensar. La verdad es que la ciencia en la miocarditis es algo que nos podemos estar aquí 3 horas fácil en cuáles son las diferentes, en qué estadio llega, si tiene replicación viral en el momento, en el miocito, si el miocito ya está dañado por el virus o por la respuesta inflamatoria secundaria al virus, todas las citocinas que va liberando, ya sea por la vía clásica, la vía alterna, la verdad es que implica una gran cantidad de células, la verdad es que es algo muy importante el hecho de que el Coxsackie sea el virus que más se ha estudiado, lo dejan aquí en prácticamente todos los diagramas y pues también lo padre es ahí es que cómo va dependiendo de la etiología, se ha encontrado que pueden incluso variar el tipo de necrosis que ya puede ser como tal miocárdico o intersticial, ¿no? Puede ser un virus mucho más proinflamatorio y otros que generen mayor necrosis. Entonces, todo esto es una ciencia que también la cuestión inmunológica forma o participa de forma muy importante en toda la etiopatogenia del cuadro de las miocarditis, ¿no? Entonces, como les ponía, o sea, en la inmunopatogénesis es importantísimo esto porque realmente no podemos saber qué niño tiene riesgo de que en algún momento una infección viral le genere esta miocarditis. Entonces, va a depender de su respuesta innata, de la respuesta adaptativa que genera ante la llegada de este virus o este agente infeccioso a su cuerpo. Y pues también en muchos de los casos y más en el adulto,
que genera una respuesta autoinmune que va a presentar lesión por los mismos células del organismo a través de células B y respuesta autoinmune, que esto ya también es una cuestión complicada, pero es el menos de los casos en pediatría, ¿no? Sobre todo es más ya en el adolescente y en el adulto, sí es parte del abordaje importante de la cuestión autoinmune. Estas son las causas infecciosas más comunes. La verdad es que también es algo muy interesante como el doctor Toby en sus diferentes publicaciones ha comentado que ácido cíclico, el Coxsackie en los 80s, 90s fue el virus que más se asoció. Después ya vienen algunos otros como el Epstein-Barr, los adenovirus, incluso el herpes virus tipo 6, cada vez hay más, y uno de los también que más se ha aislado en las biopsias es el parvovirus B19. Entonces, nos puede dar muchos agentes infecciosos, pero siempre hay que pensar en Coxsackie y, bueno, finalmente no dejar a un lado el resto de los virus. Entonces, la gran ventaja o la ventaja que genera el tomar una biopsia y hacer PCR de ese tejido es poder encontrar la etiología, en el caso que sea viral, bacteriana o algún proceso infeccioso, poder hacer secuenciación a través de PCR y poder identificar el origen de la miocarditis, ¿no? En la clínica, la verdad es que esto es importante porque comentábamos, ¿no? Va a ser generalmente hasta casi en el 70% de los casos va a tener unos pródromos virales, puede presentar arritmias casi en el 50%, síncope o muerte súbita. Los síntomas como tal va a ser fatiga, va a ser fatiga y el punto importante es fiebre y arritmia, va a ser miocarditis hasta no demostrar lo contrario. El resto de las síntomas que va a presentar, como náusea, vómito, rinorrea, dolor torácico, pues tos, palpitaciones, diarrea, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero fiebre con antecedente de arritmia, hay que pensar en miocarditis, ¿no? También puede sentar taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, dependiendo también esto de la falla ventricular que esté generando por o secundario a la inflamación del miocardio. El abordaje laboratorio es súper denso en cuestión de causas, como les mencionaba, ¿no? Inmunológicas, causas infecciosas. Entonces, todo este panel viral, pues hay que tratar de poder identificar la causa. También se ha encontrado que a través de orina o heces se aíslan muchas veces un agente infeccioso, que eso puede orientar, pero eso no significa que el agente infeccioso que se encuentra o que se hacen cultivos periféricos sea el que está generalmente lesionando como tal el miocardio. Entonces, la gran ventaja ahí de la biopsia es que podemos tener la certeza de cuál fue el agente que tuvo o generó la lesión en el miocardio. Entonces, en el electro podemos encontrar alteraciones del ST, bloqueos de ramas izquierdas avanzados, puede ser también bloqueos incluso AB de segundo o tercer grado y diferentes datos de sobrecarga ventricular. En el eco, pues va a ser, el eco es el parámetro que nos va a poder dar la pauta para poder agilizar o tomar acciones en la clínica de nuestro paciente, ¿no? O sea, un paciente con todos estos síntomas y un miocardio con este estado de compromiso, pues es una urgencia y se tiene que hacer el abordaje lo antes posible, ¿no? Hay que hacer, pues, diferentes cortes, sobre todo el eje largo para ver el diámetro diastólico, porque es uno de los parámetros
importantes, las fugas valvulares, pero en eje corto podemos ver, es el caso que mandamos ahí al infantil, vemos cómo está, es una disinesia global, una disfunción biventricular muy importante con fugas AB graves, ¿no? Importante también en los casos que presentan mejoría, la evaluación de la función avanzada con tisular, midiendo velocidades y E' nos puede dar orientación sobre la mejoría cuando se instala ya el tratamiento y bien podemos tener una ventana de mejoría, que eso pasa en algunos casos. Es importante tener siempre un eco completo con función avanzada y poder dar seguimiento a la función. Esos pequeños cambios o pequeña mejoría puede ser una ventana hacia la recuperación, ¿no? Pero generalmente o dependiendo del curso o la clínica del paciente, pues iremos tomando decisiones, porque muchas veces no siempre mejora la función. Ahora, la resonancia magnética, como les comentaba, es prácticamente el estudio confirmatorio de la miocarditis. Podemos encontrar dos escenarios, o sea, el edema del miocardio, o sea, la inflamación, y una lesión ya como tal no isquémica del miocardio. Entonces, estos escenarios se pueden definir y estudiar perfectamente a través de la resonancia magnética. Entonces, como mencionaba ahí el artículo, la verdad es que la resonancia magnética, una resonancia magnética con gadolinio y hecho unas buenas secuencias, te da información muy importante sobre el tiempo de evolución y sobre todo el grado de afección del miocardio en los diferentes segmentos. Entonces, la biopsia como tal, yo me como mucho ahí, lo discutimos ahí cuando estaba en el infantil con el doctor Arevalo, teníamos ahí, nos llegaron algunos casos de miocarditis, y bueno, en algunos artículos ya menciona que no es como tal muy necesario o ya los criterios de Dallas que es interesante también cómo se fueron dando esto de los criterios de Dallas, se llaman los criterios de Dallas porque fue un consenso ahí de patólogos que se juntaron ahí en Dallas y se definió como tal los criterios o cuántos células inflamatorias tenían que tener en la biopsia para considerarlo una miocarditis. Realmente ahorita eso no es tan relevante y ya muchos artículos en la postura del abordaje no consideran a la biopsia como de primera intención, sino inclinan mucho la balanza hacia la resonancia magnética, sobre todo en el caso que está hemodinámicamente inestable y que implica un riesgo significativo el hacer un sacabocado ahí en el septum o en la pared libre del ventrículo y que eso pues puede perforar y ponernos en una condición de mucho mayor riesgo, ¿no? El punto también que tenemos que considerar es que la miocarditis se da en parches, entonces no porque nosotros tengamos una biopsia sin un proceso inflamatorio claro, eso excluye el diagnóstico de miocarditis. Entonces, tiene sus pros y sus contras la biopsia. Realmente hay artículos que ya no sustentan mucho el uso de la biopsia, pero finalmente es algo que nos da cierta información y que tenemos ahí la opción de hacer PCR, sobre todo para tener la etiología de la gente, ¿no? Pero ya como tal, los criterios de Dallas ya no son muy útiles. Como les decía, es más la PCR en biopsia y pues finalmente es determinar el origen de la miocarditis. El tratamiento como tal, pues dependiendo de en qué estadio o cuál es nuestra patología, nuestra etiopatogenia que estamos sospechando, podemos hacer un manejo inmunosupresor,
inmunomodulador. Dependiendo de esto, pues la terapia, digamos, que más se ha estudiado, aunque realmente hay algunos artículos que mencionan que no hay una mejoría estadísticamente significativa, pues es la gamaglobulina, ¿no? La gamaglobulina a 2 gramos por kilo se da como terapia inmunomoduladora en estos casos y antiinflamatoria. El manejo de inmunosupresor puede ser también el manejo de esteroide con la intención de hacer una terapia antiinflamatoria e inmunosupresora, pues funciona, pero no en todos los casos, tampoco también hay muy poca información sobre realmente estadísticamente el efecto benéfico o el impacto que pudiera tener en la sobrevida de los pacientes, ¿no? Entonces, creo que no hay muchas alternativas. Creo que en el caso de que tengamos frente a nosotros un paciente con sospecha de una miocarditis, hay que ponerle gamma globulina. Dependiendo si tenemos pues un cultivo o el aislamiento de algún germen en específico, pues dar manejo para el germen. Y pues como decíamos, ¿no? Tratar la causa o etiología, dependiendo si sea un componente inmunológico o no. Como tal, en el statement de la miocarditis, concluyen que, bueno, el impacto que presenta a largo plazo, sobre todo el impacto pues al familiar, al niño, de que sea previamente sano y que lo deje en un escenario de tan mal pronóstico, lo hace una patología que debemos todos tener muy claro y siempre tenerla presente, ¿no? La etiología infecciosa es cíclica. No hay que casarnos solo con Coxsackie, hay más gérmenes que pueden hacerlo. Y bueno, la mejoría en las herramientas diagnósticas nos pueden dar una pauta para poder nosotros hacer el diagnóstico y poder dar un tratamiento dirigido, ¿no? La PCR en el tejido miocárdico, los biomarcadores, la inmunohistoquímica y pues sobre todo la resonancia magnética para poder ver el grado de inflamación o las zonas inflamadas y finalmente ver también el seguimiento o la evolución de ese miocardio asociado a esta miocarditis. Entonces, ese fue el artículo, el statement de la AJA que salió hace unos años y también me encontré este artículo que la verdad es que me llamó bastante la atención y también acá en los pacientes con miocarditis y fulminante, el tema es que no es una cuestión sencilla en la toma de decisiones y el momento en que tú dices requiere asistencia ventricular o un soporte externo ventricular, la verdad es que no es sencillo en nuestro país y realmente estábamos ahorita contentos en el sentido de que se pudo dar esta pues cooperación entre instituciones y que realmente el hecho de que podamos tener todos o que dentro de nuestro país podamos tener un diagnóstico temprano o hacer un abordaje completo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, necesito ayuda o en mi centro ya no está rebasado, necesitamos ECMO o alguna asistencia ventricular para poder darle sobrevida a este paciente. Eso es creo que la intención también de revisar este artículo, ¿no? Entonces, es un artículo que se llevó en Taiwán y que ellos midieron la eficacia de este Centrimag, es una asistencia ventricular en los pacientes con miocarditis fulminante. En todos aquellos pacientes con miocarditis fulminante que tuvieron una circulación extracorpórea y que todos estos cayeron en paro o requirieron en algún momento RCP, ¿no? Entonces, es un caso como que muy similar al que les mandamos y está un poco sesgado, pero es un
es una situación que pasa y pasa frecuente, ¿eh? Entonces, esas son imágenes del paciente. Entonces, fíjense, aquí el artículo menciona primero, ¿no? El ECMO como tal es nuestra primera opción como soporte circulatorio y se ha usado ampliamente en los pacientes con miocarditis con compromiso hemodinámico, ¿no? Prácticamente el hecho de esa inflamación y sobre todo en los casos que es una inflamación transitoria, el ECMO realmente cura al paciente crítico con FEBIs menores de 20. Entonces, eso es algo impresionante, ¿no? A pesar de esto, la mortalidad en la miocarditis aguda fulminante en ECMO va del 13 a 44%, o sea, es una mortalidad alta, a pesar de tener el ECMO, ¿no? Eso es a mí lo que digo, en los mejores centros, una miocarditis, tienes todo lo que necesitas, se te va a morir en el 13 al 44%. Y cuando el paciente tiene una miocarditis fulminante y tiene antecedente de haber requerido RCP en algún momento de su patología o del curso de esta enfermedad, incrementa la mortalidad hasta el 75%, ¿no? Esos son datos recabados del Critical Care de un artículo de China publicado hace 3 años. Y bueno, la asistencia ventricular, la verdad es que ha venido a revolucionar un poco en este sentido los números y la respuesta a estas miocarditis agudas fulminantes y en el adulto, por ejemplo, en los infartos, también fulminantes o infartos masivos. Y lo importante aquí de la asistencia ventricular es que en las últimas 2 décadas ha demostrado estas asistencias ventriculares el poder optimizar la perfusión en todos los órganos, ¿no? Superior al ECMO. Entonces, esto, ahorita vamos a ver pros y contras de cada una de estos soportes corpóreos, pero finalmente la gran ventaja de la asistencia ventricular o lo que se ha visto en los últimos años es que una asistencia ventricular logra una mayor tasa de recuperación miocárdica y que da una opción real como puente a trasplante en condiciones de toda la perfusión de prácticamente toda la economía óptima, ¿no? Entonces, esto sí es un punto que ha cambiado también mucho la perspectiva y todo el manejo que se viene dando en los casos de miocarditis, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este artículo? Pues es compararon estos dos grupos, entonces pues se aprobó por su comité de ética en el hospital, es un estudio retrospectivo que se hizo de enero del 2012 a mayo del 2019. Todos los pacientes presentaron una miocarditis fulminante con choque cardiogénico, compromiso hemodinámico y paro cardíaco. Todos requirieron en algún momento RCP. Ajá. Entonces, hicieron 2 grupos. 11 pacientes se quedaron en ECMO, ajá. Se presentan paro cardiorrespiratorio y se lleva a ECMO. Y se queda ese paciente en ECMO. Y los otros 11 pacientes fueron inicialmente asistidos con ECMO y después llevados a asistencia ventricular. Y ese es el grupo de asistencia ventricular. Entonces son 2 grupos, el grupo de ECMO y el grupo de asistencia ventricular. Se hizo todo el abordaje paraclínico con evaluaciones de daño miocárdico, con enzimas, ProBNP, función hepática, función renal, evaluaciones de lactato o curvas de lactato para poder evaluar qué tanta daño o qué tanto compromiso perfusorio tenía en los diferentes órganos, ¿no? Mencionan algunos, pues, definiciones como el intervalo de ECMO. El intervalo de ECMO lo consideraron desde el inicio de la reanimación, cuando presenta el paro, hasta el primer bombeo por ECMO.
Entonces, bueno, tenemos que tener claro que en los pacientes que con ECMO, es un ECMO de urgencia, que se canulan a través de técnica percutánea con Seldinger. La secuencia es, se canulan generalmente femoral carotídeo, se administra heparina y como no es estrictamente pediátrico, ellos en ese momento realizan angiografía coronaria y, dependiendo de la condición hemodinámica, biopsia endomiocárdica. Con eso es con el objetivo de evaluar o tener muy claro que no se trata de una patología coronaria que esté secundario a la mala perfusión coronaria generando este daño miocárdico. Y bueno, la de la biopsia endomiocárdica es un tema que, dependiendo de la condición hemodinámica, se realizó. Entonces, 12 pacientes se logró realizar la biopsia endomiocárdica y 10 pacientes no, debido a que tenían un score inotrópico alto, ¿no? Aminas altas, presores altos, a pesar de estar en ECMO, todavía requerían presores altos, que es también un escenario común, ¿no? Es un paciente que ya se paró, tuvo un paro cardíaco secundario a la disfunción ventricular. Sacar a estos pacientes de esa condición de paro con esa reserva miocárdica es complicadísimo. Entonces, a pesar de que tenemos el apoyo del ECMO, requiere presores inotrópicos y todo para mantener una, pues, aceptable perfusión, ¿no? Entonces, ellos mencionan que inició el estudio en 2012. En el 2015, 11 pacientes fueron candidatos a necesitarse a trasplante y en todos ellos se implantó la asistencia ventricular, siempre y cuando ellos también tienen un protocolo muy bien identificado y también tienen muy bien protocolizado la cuestión neurológica, ¿no? Entonces, si no hay un daño neurológico, se puede enlistar sin ningún problema para trasplante. Entonces, aquí vienen las indicaciones que ellos consideraban para llevar de un paciente que empieza en ECMO o que tiene ECMO, ¿en qué momento lo llevo a asistencia ventricular? Entonces, ellos ponen así las indicaciones para convertir un ECMO a asistencia ventricular. Entonces, tienen 3 indicaciones, que es la indicación relacionada al ECMO directamente, en el cual tienes un problema del ECMO donde tienes un insuficiente flujo, o sea, no la estás alcanzando con el ECMO, que tengas problemas de sangrado o trombosis o embolización asociado al ECMO. Entonces, estas 2 causas directamente del ECMO te orillan a pasarlo a asistencia ventricular. Dependiendo también de la cuestión de la miocarditis. Si tienes una cinesia significativa de los ventrículos, si no se abre nada la válvula aórtica o mitral, que es un punto también importantísimo, que tenga apertura, que tenga gasto a través de que se abra la válvula aórtica para que empiece a tener gasto, que te haga un síndrome norte-sur, que se empiece a saturar demasiado la parte de arriba, que tenga éstasis o trombos en las cavidades, o que tenga una taquicardia ventricular sostenida asociado a la distensión. Entonces, son problemas que se dan asociados también a la evolución como tal de la miocarditis, asociado también a una condición donde el ECMO se queda, digamos, no alcanza a poder. Hay estrategias que se aplicaron también en el caso aquí reciente que estábamos comentando, donde se puede poner un vent y mejorar ahí el retorno, la congestión pulmonar, y con eso le mejora mucho la precarga o la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, sí hay ciertas estrategias que te pueden generar que, a pesar de que tengas una mala evolución o la respuesta al ECMO no sea la ideal o la esperada, hay ciertas estrategias a través del ECMO que pueden mejorar esto. Pero la verdad es que ellos también ponen estas indicaciones y también la mala perfusión, ¿no? Si hay una hipoxia diferencial importante,
si el CPR está prolongado, si tienes una intervención del ECMO muy tardía o retrasada, si se exacerba la congestión pulmonar, si hay, a pesar del ECMO, requiere el paciente un score inotrópico muy alto y no mejora a pesar del apoyo con el ECMO, hay que buscar la opción de colocar una asistencia ventricular para mejorar la perfusión, ¿no? Entonces, estas son los dos escenarios. Esta creo que es pues de las gráficas más interesantes del artículo. Aquí viene, pues, puede ser, y la verdad es que al final, ahorita vamos a ver las terapéuticas del doble puente, donde menciona, ¿no? O sea, inicialmente el ECMO y después lo convertimos a asistencia ventricular, ¿no? Entonces, en el caso del grupo de ECMO, pues viene generalmente ahorita el análisis estadístico por días, y el análisis de el grupo de asistencia ventricular. Todos empiezan en ECMO y antes de o dentro de las primeras 24 horas de colocado el ECMO, toman la decisión de hacer el switch a asistencia ventricular, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo les fue y cuáles fueron al grupo que le fue mejor. De entrada, los resultados con la asistencia ventricular es mucho mejor, pero también es un tema ahí súper crítico, ¿no? O sea, tienes un paciente, montas la respuesta del ECMO, pones el ECMO, está 24 horas y no mejora, tienes que buscar la opción, ¿no? Entonces, esta terapéutica y todo lo que implica este switch, pues también es un tema importante, ¿no? El hecho de que tengas la capacidad para instalar un ECMO y dentro de las primeras 24 horas dices, ¿sabes qué? Necesitamos escalar asistencia ventricular. Ojalá en México tengamos ya esto a corto plazo, esta infraestructura y esta capacidad, ¿no? Pero es un tema ahí importantísimo. El protocolo es que se pone el ECMO, no, como decíamos ahí, los criterios, puede haber criterios de ECMO, criterios como tal de la falla miocárdica o algunas condiciones de la perfusión que no mejoran con el ECMO, entonces se va a asistencia ventricular. Posterior al implante de la asistencia ventricular, se retira el ECMO, se sutura y se reinicia la heparina 12 horas posterior al implante, cuando garantizamos que el sangrado es menor a 50 mililitros por 3 horas, pues porque se tiene que hacer la esternotomía, ¿no? Entonces, el monitoreo y manejo hemodinámico, le puse aquí en inglés porque la verdad es que la dopamina, según yo, mis amigos, los intensivistas ya no lo ocupan para nada, pero ellos lo ocuparon ahí dentro de sus de primera línea. Estás en lo correcto. Eso. La segunda línea, la dobuta, con unas metas muy claras, que era la presión media entre 70 y 90 y ajuste, pues, de acuerdo a la respuesta. Diuréticos, eplerenona y furo para mantener una uresis óptima. Manejo de sedación y analgesia, pues eso también es la tendencia, ¿no? Son pacientes críticos, pero en el ECMO y en asistencia ventricular, la idea es tener pacientes despiertos o semidespiertos, ¿no? Manejo de antibióticos obligado para evitar que una cuestión infecciosa pueda deteriorar a nuestro paciente. La nutrición parenteral se inició posterior al día 4 en los casos donde no se podía hacer o iniciar ya el estímulo enteral. Ellos diario le hacen un ecocardiograma para ver, como comentábamos, ¿no? Tenemos un eco basal y ir protocolizando y ver qué tanto ha mejorado, si mejora cierto segmento del ventrículo izquierdo o se queda igual. Y también hacen evaluaciones neurológicas con Glasgow y hacen ventanas neurológicas para ver cómo está nuestro paciente, ¿no? En todos los pacientes, ellos, independientemente de la etiología, se administró la hemoglobina.
Ahora, el retiro del soporte. ¿En qué momento consideramos ya retirar el soporte del ECMO de la asistencia? Es que cuando el índice cardíaco es mayor a 2 litros por minuto por metro cuadrado, ya con un flujo por el ECMO de menor a 0.6 litros por minuto. Si no se recupera o si no es capaz de sostener un índice cardíaco cercano a 2 litros por minuto por metro cuadrado, se enlista trasplante para iniciar todo el protocolo y mantenerlo en soporte ventricular y esperar a que llegue el trasplante, ¿no? La asistencia biventricular se retira cuando el índice cardíaco es mayor de 2 litros por minuto por metro cuadrado y logras ya reducir el soporte aminérgico o el score inotrópico. Una vez que se retira, es importantísimo el ACT, porque puede tener todo salir perfecto y de repente la cuestión de la coagulación jugarnos un mal rato. Entonces ellos ponen ahí también como un punto importante la vigilancia estricta del ACT mayor de 200 segundos antes de disminuir las revoluciones, ¿no? O sea, entonces tienes ya un ACT mayor de 200, entonces tienes un gasto y con un índice cardíaco mayor de 2 litros por minuto, empiezas a disminuir revoluciones para ver cómo tolera el paciente el retiro del soporte ventricular. Generalmente se retira primero la asistencia derecha. ¿Cuándo tomamos o cuándo es un buen momento para decir vamos a bajar las revoluciones y vamos a retirar o destetar el soporte ventricular derecho? Cuando el septum está desviado a la izquierda, eso quiere decir que hay datos de hipervolemia derecha, o sea, ya está el ventrículo derecho funcionando bien y está dando una hipervolemia. En ese momento hay que bajar revoluciones y empezar a destetar el soporte ventricular derecho. Una vez que nosotros logramos retirar el soporte ventricular derecho, se inicia el retiro del soporte izquierdo, siempre y cuando tengamos un flujo óptimo, ¿no? Una vez que la FEBI alcanza cerca del 40%, podemos nosotros considerar ya el retiro, ¿no? O el inicio del el retiro, ¿no? Una FEBI de mayor de 40 con un flujo mayor de 1.2 litros por minuto se considera un escenario factible para disminuir la asistencia. En cuanto a esto es lo que prácticamente lo que hicieron en los casos. La cuestión del análisis estadístico se realizó a través del SPSS 25, hicieron una prueba Fisher, se presentaron datos con distribución normal, con medias y usando T-Student, utilizaron las curvas de Kaplan-Meier y pues una P.05 se considera como estadísticamente significativa. Ahora, puntos importantes aquí que comparan los dos grupos. Todas las tablas van a tener el grupo de asistencia ventricular contra el ECMO y lo importante aquí es que primero que nada las FEBIs, lo que quería también remarcar, fíjense, las FEBIs bajitas, ¿no? 17% más menos 5, 22 más menos 9. El pH, pues todos acidóticos, 7.2, 7.22, lactatos de 9.7, 9.7, 9.6. La verdad es que son pacientes que realmente están en una falla orgánica muy significativa, ¿no? Con un gasto cardíaco muy comprometido. Entonces, esto obligadamente en estos escenarios tenemos que poner una asistencia ventricular, ¿no? Y ahora aquí esta es cómo fueron variando estas condiciones hemodinámicas a través de los días, ¿no? Entonces, ponen aquí el día 2 y el día 4 y la cuestión de la comparativa entre ambos grupos, ¿no? Entonces, viene el grupo de asistencia ventricular y el ECMO el día 2 y asistencia ventricular y ECMO el día 4. Entonces, lo que les pongo aquí en rojo son lo que modificó o que tuvo un cambio estadísticamente significativo. La FEBI mejoró sustancialmente
miren cómo arranca con 27 y después de 2 días de una asistencia ventricular mejora 33. En el grupo del ECMO de 19 a 20, la verdad es que es muy poca la mejoría. La cuña de 15 mejoró a 11 y de 22 incrementó un poco ahí en el grupo del ECMO, ¿no? Entonces, esto, la cuña, la presión arterial media, la cantidad de latidos por minuto, el pH también tuvo una mejoría estadísticamente significativa, el bicarbonato y el lactato, ¿no? Entonces, fíjense los lactatos, como empezaron con 6.29 el grupo de asistencia y después del día 4 tienen 3.5, ¿no? Y el grupo del ECMO tienes 6.6 y después del día 4, 9. Y esto, pues nos ha pasado, ¿no? O sea, no, el ECMO es una maravilla, pero de repente tiene ciertas condiciones que ahorita vamos a ver donde, a pesar de ser una terapia increíblemente, con alcances importantes para dar soporte, muchas veces, a pesar de todo, de que esté funcionando bien el ECMO, no alcanza en estos casos con un compromiso ventricular tan significativo y un compromiso perfusorio en toda la economía. No le alcanza el ECMO, ¿no? Entonces, estos son y sobre todo si no tenemos algunas estrategias para mejorar esto, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes donde nos van dando ya luz de la comparativa entre asistencia ventricular y ECMO en los casos de miocarditis fulminante, ¿no? Entonces, aquí también la presión arterial media, cómo subió en el caso de la asistencia ventricular, el uso de los inotrópicos, cómo pudieron bajar el día 4, las enzimas, esto no fue estadísticamente significativo, pero sí la presión, el uso de inotrópicos y el lactato, sí hubo un cambio importante, estadísticamente significativo, comparando el grupo del ECMO con la asistencia ventricular. Híjole, las complicaciones, pues sí, también, o sea, no están exentos, ¿eh? La verdad es que son casos muy complejos que requiere, pues como hemos comentado, ¿no? Un equipo multidisciplinario y pues hay muerte por sangrado, por embolización, infección, daño a órgano blanco, a lesión en renal. Pues ellos también ponen ahí problemas de sistema nervioso central y demás. Sí, no están exentos de complicaciones, son complicaciones importantes y bueno, sí la mortalidad es que presentaron aquí en su casuística de 22 pacientes, de los del grupo de asistencia ventricular, 3 fallecieron y del grupo del ECMO de 11 pacientes, 8 fallecieron, ¿no? Entonces, estos casos de miocarditis fulminante, la verdad es que son casos muy, muy complejos que a pesar que tengamos el ECMO que pudiera de entrada, pudiéramos pensar que es la solución, no en todos los casos nos puede resolver o nos alcanza con el ECMO, ¿no? Siempre tenemos que la experiencia también del uso del ECMO con ciertas estrategias nos puede mejorar mucho cuando hay una sobrecarga ahí a la aurícula izquierda, poner un vent, disminuir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, pero finalmente, miren, la mortalidad a 30 días es 27.7 en asistencia ventricular contra 72.7 en ECMO, ¿no? Este es cómo se distribuyó los casos, 22 casos de una miocarditis aguda fulminante con requerimiento de una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, 11 se fueron a ECMO, 13 pudieron salir del ECMO, 8 murieron. De los grupos de asistencia ventricular, de los 11, 6 salieron, 2 se fueron a trasplante y 3 fallecieron.
Esto pues también aquí la curva de Kaplan-Meier. Fíjense cómo pues el día cero, los dos pacientes, los dos grupos, el grupo de asistencia y el grupo del ECMO, el primer día fallece uno con asistencia ventricular y 3 de ECMO. El día 5 ya fallecen 3 de ECMO. Y al día 10 ya nada más quedan 3 pacientes con ECMO, ¿no? 8 fallecen antes del día 10. Entonces, sí es una cuestión que técnicamente si nosotros logramos que nuestro paciente poner una asistencia ventricular, después del día 14 ya va a haber muy pocas sorpresas, al igual que el ECMO, ¿no? Bueno, la discusión es de que la indicación del ECMO en miocarditis es una cuestión que si tenemos una disfunción progresiva y rápida de la FEBI, tenemos hipotensión, oliguria y requiere un soporte inotrópico muy alto para mantener una perfusión óptima, hay que poner ECMO, ¿no? La miocarditis fulminante presenta lesión miocárdica global, hipoperfusión generalizada y una mortalidad hospitalaria del 13 al 44% en ECMO, ¿no? Entonces, a pesar de tener todo, estas miocarditis fulminantes no son fáciles de tratar. Hay ciertas condiciones que pues nos obligan a cambiar o a pensar en cambiar de estrategia o del uso del ECMO a la asistencia ventricular. Si tenemos nosotros un paciente con ECMO y tenemos vasopresoras a dosis altas, generan mucha lesión e hipoperfusión y pues la solución única que tenemos es el soporte mecánico ventricular. Siempre hemos dicho, ¿no? Ya cuando el momento es que nuestro tratamiento pues afecta más la perfusión debido a la alta necesidad de soporte presor para mantener un gasto o una perfusión. Si logramos considerar o si necesitamos ese soporte tan alto presor, pues ya en vez de mejorar la perfusión o ayudar al paciente, pues lo estamos deteriorando, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando la condición hemodinámica es tan mala que requiere un soporte presor tan alto, pues tenemos que siempre tener en mente que el soporte mecánico ventricular va a ser nuestra única opción, ¿no? En los casos que se requiere RCP, el ECMO pues no mejora el pronóstico, ¿no? Son casos, sobre todo estos de miocarditis, con una reserva miocárdica muy limitada y a pesar de que podamos nosotros llegar a recuperarlo, no siempre vamos a tener un buen resultado, ¿no? Y esto es pues, porque va a tener una mucha sinergia de ambos ventrículos por reanimación y también un punto importante es que dentro de las complicaciones, aquí les pongo un caso, es que en la extremidad donde se pone la cánula siempre va a haber una hipoperfusión o una perfusión limitada, entonces podemos tener complicaciones y esto nos cambia nuestro plan en cuanto a el soporte ventricular, ¿no? En el análisis estadístico, la asistencia ventricular no es un factor de protección contra la mortalidad, pero realmente con este estudio y muchos otros, la tendencia y los resultados actuales tienden a ser una cuestión favorable para la asistencia ventricular, ¿no? Entonces, les pongo aquí otra vez las indicaciones para convertir de ECMO a asistencia ventricular. Y bueno, como tal, ellos mencionan indicaciones para algunos otros puntos ahí a considerar, ¿no? En qué momento es considerable cambiar de ECMO a asistencia ventricular cuando tenemos isquemia de extremidad, una trombosis venosa, sangrados en sitios de punción o infección en el sitio de punción. Cuando en la evaluación ecocardiográfica no tenemos apertura de la válvula aórtica o el diámetro del ventrículo izquierdo sigue incrementándose. Si la recuperación miocárdica no es buena, hay que considerar la asistencia ventricular. Y a pesar de que nosotros tengamos el ECMO, pero si nosotros persiste con necesidad de soporte inotrópico alto, con mala perfusión,
es indicación para asistencia ventricular, ¿no? Actualmente el tratamiento de urgencia en miocarditis fulminante es necesario el uso de ECMO, sobre todo para garantizar la perfusión cerebral y posteriormente una asistencia ventricular para lograr flujos óptimos en todo el organismo. Entonces, finalmente, la comparativa de ECMO contra asistencia. En miocarditis, mención está interesante, ¿no? O sea, la cascada inflamatoria genera la lesión miocárdica, pero ellos han visto que lo que más daña al miocardio es esta lesión secundario a una dilatación ventricular secundaria a una poscarga muy alta. Eso va a generar una remodelación anormal y esta poscarga, pues nosotros la generamos con tanto presor. Entonces, eso genera una remodelación anormal y falla ventricular, ¿no? No tanto el estado inflamatorio per se de la miocarditis, sino nuestro tratamiento. Entonces, eso es un punto importante. El manejo con terapia inmunológica en miocarditis es fundamental y en los casos graves, el soporte ventricular a tiempo podrá mejorar la sobrevida de estos pacientes. Este tema, pues es ya para ir cerrando, el doble puente, ¿no? Aquí menciona, y esto me encantó, el doble puente para miocarditis. Entonces, tienes un niño con miocarditis fulminante, tienes que ponerle, lo ves en una condición hemodinámicamente inestable, hay que ponerle ECMO para preservar la función neuronal y en ese momento, pues bueno, ya sabes que el miocardio ya está fundido, ¿no? Pero lo que te interesa con el ECMO es que arriba no se funda. Entonces, le pones ECMO de urgencia y posteriormente un segundo puente es la asistencia ventricular para poder recuperar un poco la perfusión y darle un tiempo para recuperar ese miocardio, ¿no? En los casos de esta serie, pues 2 trasplantes se realizaron con asistencia ventricular y pues ninguno con ECMO. Y ponen ahí, ya para cerrar el triple puente, ¿no? ECMO, asistencia ventricular y trasplante. Las conclusiones es que la miocarditis aguda fulminante hay que considerar asistencia ventricular temprana. La asistencia ventricular presenta mejor sobrevida. Hay mayor recuperación y sobrevida comparándolo con el ECMO de urgencia. Y la terapéutica de doble puente es la estrategia para garantizar una mejor sobrevida en estos casos tan graves de miocarditis aguda fulminante. Y un dato cultural, no sé si alguien ahí abran sus micrófonos, saben quién es este basquetbolista, a ver, quién les gusta el básquet. Nadie lo ubica. Convoco al doctor Pasos. Ya se durmió Pasos. Es el capitán de los Celtics, Reggie Lewis. Se murió de una miocarditis. Ajá, está, el dato interesante, se murió de una miocarditis. El doctor Tobin le sacaron también unas biopsias y todo. Pensaron que fue una sobredosis de cocaína inicialmente, pero no encontraron nada de cocaína en su cuerpo. Y finalmente descubrieron que era una miocarditis fulminante, lo que le generó un síncope y muerte súbita. Entonces, retiraron el número 35 de los Celtics. Era el capitán de los Celtics y era el que paró en 4 ocasiones a Jordan y se murió de una miocarditis antes de los 40 años. Muchas gracias. O sea que hasta el doctor Pasos le puede pasar. Exacto. Qué bueno que todos somos menores de Exacto. 40. Exacto. Muy bien, Beto. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema súper padre, bien completo, porque pues hablamos desde el diagnóstico y todo eso, y seguramente va a haber muchos comentarios. Entonces, pues le cedo el micrófono a los expertos. Manu. Hola. Oye, pues buenísimo tema, Alberto, y creo que está muy ad hoc para Para los tiempos actuales. para los tiempos actuales que estamos viviendo en esta sociedad. Bueno, yo creo que aquí, digo, vale mucho la pena recalcar que este estudio, estoy muy de acuerdo, digo, alcancé a meterme en el segundo estudio,
Y definitivamente la fisiología del ECMO, recordar que, bueno, o sea, el objetivo es entregar la entrega de oxígeno a cualquier parte del cuerpo en una relación 5:1 o 3:2, ¿no? Finalmente es la optimización de ello. Pero el gran problema que tenemos con este flujo laminar es que justamente que en el momento que ya la válvula aórtica no se logra abrir, ahí ya estamos teniendo un serio problema. Tanto que las cavidades izquierdas se dilatan, pero sobre todo que ya ese flujo sanguíneo es totalmente laminar hacia todo, cualquier parte del cuerpo. Entonces, ya suele ser, pues, poco alcanzable. Y en aquellos niños que se llega a hacer algo, una canulación, femoral, pues podemos tener un fenómeno norte-sur. Entonces, estos fenómenos también ya nos llevan a que tengamos que hacer otra canulación más hacia arriba. Y Exacto. también que, pues, en los niños tal vez no siempre son candidatos, bueno, pues, obviamente por peso y todo ello, de poner por ejemplo, un Impela, en el que Ujú. podemos utilizar el Impela y que si bien tal vez ese ventrículo izquierdo no está venciendo para abrir la válvula aórtica, pues con el Impela podríamos tener un poquito de beneficio, un balón de contrapulsación, etcétera, ¿no? Entonces, sí el ECMO no se vuelve la opción adecuada, pero sí un puente para el segundo puente y después Exacto. llegar al tercer puente. Entonces, tenemos el puente del prepuente, del puente, digo. Entonces, pues sí, digo, creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el ECMO se tiene que utilizar justamente como en los tiempos actuales estamos haciendo lo que es una terapia salvatoria en lo que tenemos justamente ahora esta parte de que pronto llega el Berlin Heart, ¿no? Que definitivamente vamos a tener ahí un poquito más de respuesta o de tiempo, ¿no? Y es un gran reto manejar un ECMO veno arterial en un paciente con una miocarditis. Y sobre todo esto, o sea, el seguimiento por cardio para estar viendo el volumen diastólico, ventricular izquierdo y el volumen de la aurícula. Y esos son, o sea, te llevan a que, porque manejar la fenestra no es fácil. Entonces, si no tienes un cardiólogo ahí continuamente, por lo menos 2 veces al día, podemos llegar a cometer el error de manejar mal ese venteo y que se nos puedan dilatar bastante las cavidades, ¿no? Pero bueno, muy bien, felicidades, Beto. No, buenísimo, mano. Sí, yo creo que no, la verdad es que no es sencillo, y yo creo que son casos que implican, como decías tú, un apoyo multidisciplinario ahí casi que de 24/7, ¿no? La verdad es que son casos que cambian de la mañana a la tarde y sobre todo en estos primeros días de instalación, creo que sí es importante el estar evaluando ahí diario, incluso, pues dicen ahí el eco diario, pero sí, si hay algún cambio en la hemodinámica o te está requiriendo más flujo y demás, hay que evaluarlo y ver qué está pasando, ¿no? Porque todos los parámetros hay que estarlos ajustando y la verdad es que no es sencillo. De acuerdo. Fer Otero, saludos, Fer. Ya te hace falta allí en el gym. Pregunta, ¿alguna experiencia con ECMO e Impela? Pues creo que es un poquito lo que decía Manu, ¿no? Y a final de cuentas, que creo que depende mucho del paciente. Yo creo que son varias cosas que a mí me gustaría comentar. Primero, digo, a final de cuentas, es como dices, primer mundo y es impresionante cuando logras y te enfrentas a todo esto y siempre el respaldo de lo más importante que es el trabajo en equipo, ¿no? A veces nosotros empezamos con una idea pero al final del día hay algunas situaciones que tienes que siempre considerar. En este caso, platicando un poco la experiencia, habíamos decidido de inicio una canulación, como tú lo comentabas, Femoral. carótida femoral. Sin embargo, este paciente estaba como en ese borderline en el que si tú le pones una cano en la carótida, puedes favorecer esos eventos cerebrales vasculares que al final del día, este niño que está en espera del ESCORT, que es una de las principales complicaciones también que va a tener con estos dispositivos de flujos pulsátiles, ¿no? Que los eventos
vasculares cerebrales asociados a la coagulación son las principales complicaciones. Entonces decidimos hacer una canulación diferente, una canulación femoral con flujo, perfusión distal, ¿no? Que eso a final de cuentas lo que cambia también un poco la evolución de esa piernita que encontraste. Y a lo mejor en nuestra experiencia habíamos decidido, no, hombre, a ver, es una cánula no tan grande y seguramente percutaria no le hace Aguanta. nada, ¿no? Pero al final asegurar ese tema de la perfusión distal, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues la facilidad de tener todos estos equipos, ¿no? Muchas veces, como dices, tener esta disponibilidad es impresionante. Puedes entrar de inicio, poner las cánulas de Escort, lo conectas a Centrimag y entonces ya tienes, le das ese o evitas a final de cuentas la canulación en ECMO, lo vas directamente a Centrimag, lo recuperas y ya después lo pasas al Escort, ¿no? Entonces, al final creo que esto, digo, está increíble leer tantas experiencias y depende mucho de qué tenemos, la experiencia con la que contamos, ¿no? Y al final, pues adaptar mucho esta situación. Se fue por aquí Sergio Patrón, pero me llama mucho la atención el tema del diagnóstico bajo resonancia. Y no sé, aquí es pregunta para ustedes. Al final del día sabemos que hoy que las miocarditis con asistencia, ya sea ECMO o algún dispositivo de asistencia ventricular, son de las que mejor se pueden recuperar y que realmente sea una terapia para recuperación, un puente para la recuperación. ¿Existe por ahí la posibilidad de definir mediante, a lo mejor, no sé, la fibrosis, etcétera, mediante la resonancia magnética y poder predecir, este paciente tiene más posibilidades de recuperación o no, este ya tiene demasiada fibrosis o qué sé yo, esos parches que tú mencionabas, para definir, no, este paciente va en picada y seguramente su pronóstico es malo y va a terminar en trasplante? Esa sería mi principal duda. Y el tema es que no hay ventana y por resonancia puede haber una miocarditis que esté generando una inflamación en muchos segmentos del izquierdo, pero finalmente que se recupere. También mucho va a contar la etiología, porque lo que están viendo es que, por ejemplo, te digo, el Coxsackie produce mucha inflamación, ¿no? Entonces, da una falla aguda muy significativa, pero si tú le pones terapia antiinflamatoria e inmunomodulas toda la cuestión de respuesta inflamatoria, lo paras y puedes recuperar ese miocardio. Pero hay otros como el parvovirus, que también es lo que estaban viendo, que tiene un proceso mucho más infiltrativo, no infiltrativo, sino que produce lesión del intersticio. Y eso genera un peor pronóstico, o sea, y genera mucha necrosis. Entonces, ya no tienes un periodo de ventana de recuperación, porque ya todo eso va haciendo necrosis. Y sí hay sí, cada vez en las resonancias se puede ver más, porque puedes distinguir más una lesión de necrosis y una lesión meramente inflamatoria, ¿no? Entonces, en ese contexto pudieras tú definir, sabes que este es pura inflamación, o sabes que este ya tiene zonas de necrosis muy significativa. Entonces la posibilidad de recuperación ya es mucho menor cuando tienes zonas extensas de necrosis. Pero entonces no es sencillo, y eso creo que sí, pues bueno, ya alguien de imagen sí nos podría apoyar mucho más, pero lo que está también estudiándose es de que a través de las PCRs, de las biopsias, están viendo los patrones de lesión miocárdica, ¿no? Entonces eso, como tú dices, también estaría buenísimo, o sea, ¿con qué esperas de este caso, no? O sea, este caso para también, digo, darle un escenario al familiar, ¿no? También porque no es sencillo que el niño previamente sano le diga, ¿sabes qué? Pues ya no hay opción, ese miocardio ya está fundido, ¿no? Claro. Sí, o sea, por ejemplo, este caso, la evolución, cuando lo presentaron de inicio era insuficiencias, o sea, una FEBI de 17, 19, me parece, insuficiencias graves de las dos válvulas AB, y de repente en el eco que le hacen después del venteo, dicen, no, es que tiene una insuficiencia mitral ya moderada, y la FEBI ya está en 22, entonces dices, híjole, a ver, espérame, este caso En llevamos una de esas, cuando de soporte, entonces, ¿a dónde va, no? O sea, incluso
digo, hoy digo las decisiones, pero a mí si me preguntas, yo digo, lo dejo en ECMO Ay, un rato más. Yo sé que Manuel y Pepe y Maribel, sobre todo, me van a decir que estoy loco, pero se está recuperando, ¿no? La realidad se está recuperando el riñón, está recuperando el hígado. ¿Hasta qué punto voy a tener una mejoría para decir, híjole, a lo mejor me ahorro o a lo mejor ya no tengo resistencia, pero sí por lo menos, como dices, le tengo un panorama más general a la familia, ¿no? sí, sí, sí. No, no está sencillo, ¿eh? Oye, Pero sí, Charlie, una pregunta. Está el doctor Adrián también, experto en Oye, esto. ¿tienen rezo inicial? No, fíjate que No. desafortunadamente como llegó el paciente mal, se tuvo que intubar, se tuvo que invadir todo y no tuvimos esa oportunidad de hacer el rezo inicial, que la Oye, realidad es que eso fue lo que nos faltó. ¿y cuánto fue el tiempo de evolución desde que ustedes lo diagnosticaron? O sea, el niño tiene en algún estado, está consumido, bajó de sí. peso. 20 kilos. Mira, es que sabes que en el contexto de miocarditis versus miocardiopatía dilatada por alguna mutación en proteínas sarcoméricas, justamente la evolución marca la pauta en el diagnóstico. Por ejemplo, en una miocarditis aguda fulminante, el tiempo de respuesta que tú tienes desde el diagnóstico hasta que el niño se muere son horas, o sea, no te da días o semanas. O sea, el niño llega con un cuadro inflamatorio florido, con antecedente probablemente de un cuadro diarreico o viral un par de semanas antes, pero llega con mucha respuesta inflamatoria y con disfunción severa. Entonces, un niño previamente sano que está acostumbrado a tener una FEBI de 60 y de repente tú lo captas con FEBI de 20, está en choque cardiogénico y lucen muy mal. Requieren soporte vasopresor inotrópico altísimo y habitualmente la progresión a falla multiorgánica es muy, muy rápida, ¿sí? En el contexto de una miocardiopatía dilatada por alguna mutación o por vamos, hasta el 60% de las miocardiopatías dilatadas son por mutaciones en proteínas sarcoméricas, ya sea en cadenas pesadas de la miosina o en proteína C de la miosina. Entonces, estos niños tienen una evolución hasta cierto punto más crónica. Y como el miocardio se va dilatando progresivamente, los niños se van adaptando. Y si te fijas, la mayoría de los niños con miocardiopatías dilatadas que se ven en el GIM tienen 20, 18 de FEBI, con corazones súper dilatados, pero porque progresivamente se han ido dilatando y se van consumiendo, hacen caquexia miocárdica. O sea, conforme es un proceso evolutivo pues, de tiempo, pues evidentemente el niño está en un estado consumido y llegan hasta cierto punto de hematosos y luego los familiares se confunden porque dicen, no, pues es que no se ve flaco. En realidad, si tú lo comparas y haces bioimpedancia, te das cuenta que todos tienen desnutrición severa, o sea, todos tienen caquexia, pero como hacen retención hidrosalina, la verdad es que pasa un poco desapercibido. Entonces, otra cosa que te ayuda un poco a diferenciar sería la fibrosis. Una miocarditis aguda hace inflamación y hace necrosis, pero no hace fibrosis. O sea, es improbable que en 3 días el miocardio se fibrose. Al contrario de las miocardiopatías dilatadas. Luego, la arquitectura del ventrículo. Por ejemplo, en una miocarditis, tú tienes una miocardia dilatada porque hacen una fase dilatada. O sea, hacen disfunción porque el ventrículo se dilata, pero la forma no se pierde. O sea, el ventrículo está dilatado, pero guarda su arquitectura ovoidea, ¿sí? A la diferencia de la miocardiopatía dilatada, en la cual el ventrículo está completamente balonizado y como hay tensión en los músculos papilares, desarrolla insuficiencia mitral funcional por pérdida de la tensión. Ahora bien, por ejemplo, tú puedes evaluar preasistencia de estos niños y tú dices, bueno, el gasto cardíaco nativo de este niño preasistencia es de, no sé, 1.5 litros. Es muy raro que un niño en esas condiciones tenga un gasto arriba de 1.5. Casi todos tienen 1.5. O sea, un gasto cardíaco muy fregado, con una dilatación importante, y entonces tú calculas algo que llamamos poder mecánico o poder cardíaco. Si el poder cardíaco, o sea, si tú vas a llevar a un niño a asistencia circulatoria y tu poder cardíaco es menos de 0.5, ese niño no va a tolerar la poscarga. En cuanto tú lo metas a ECMO, la poscarga lo va a dilatar más, va a haber más anulectasia, va a haber más insuficiencia mitral
Y el problema cuando tú metes un niño en asistencia como puente a, sobre todo en ECMO, por ejemplo, como puente a trasplante, no es el corazón lo que tienes tú que cuidar. Exacto. Tienes que cuidar el cerebro y lo más Y los importante, órganos. el pulmón. Cuando se te dilata demasiado el ventrículo izquierdo, se te dilata el atrio derecho y te das cuenta que la válvula mitral no se cierra. Entonces, la presión de llenado, tanto ventricular como atrial, es la misma, ¿sí? Y entonces tú tienes presiones de atrio izquierdo de 60 con unas presiones sistólicas de la arteria pulmonar, que en este caso están dadas por el ventrículo nativo, de 20 o 25. Entonces, el gradiente transpulmonar se pierde y entonces tienes trombosis en todo el circuito de la vasculatura pulmonar. Entonces, la importancia de ventear un ventrículo no es proteger el corazón, El corazón, porque claro. ya tienes una disfunción severa. Es muy poco probable. Específicamente este caso, no creo que sea una miocarditis. Yo creo que más bien es una miocardiopatía dilatada. Y la verdad es que la mortalidad es altísima en las miocardiopatías dilatadas, sobre todo cuando son por alteraciones en proteínas sarcoméricas. Entonces, cuando tú lo venteas, pues evidentemente le quitas toda o sea, la presión del atrio izquierdo y el atrio derecho. El anillo evidentemente vuelve a su capacidad, disminuye la insuficiencia mitral, mejora la función izquierda, pero ojo, no es porque lo hayas mejorado o porque Claro. tenga una reserva, le quitaste la presión. Si tú le quitas la presión, puedes hacer incluso una prueba terapéutica, clampeas ¿cómo se llama? El La vent, cánula. y te vas a dar cuenta que todo vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, la importancia del vent específicamente en estos casos es proteger y mantener ese gradiente transpulmonar, porque si no la circulación se te detiene y luego el paciente empieza a embolizar. Empiezas a sacar émbolos y es cuando hacen isquemias cerebrales y todas Claro. esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante específicamente hablando de asistencia circulatoria, De ¿sí? acuerdo. Y la verdad es que casi te puedo asegurar que este paciente no es una miocarditis porque no tiene el comportamiento clínico de una miocarditis. Si tú lo ves, tiene un síndrome consuntivo que no es típico de una miocarditis fulminante. O sea, eso es típico de una miocardiopatía, ¿sí? Y si te fijas, está bien dilatadísimo el ventrículo. O sea, evidentemente tiene Tiene una un miocardiopatía. diámetro diastólico de más de 2.5 y tiene una FEBI muy baja. Ahora bien, siempre tenemos que tomar en cuenta que todos los pacientes con miocardiopatía dilatada, pues es el diagnóstico es ese, ¿no? FEBI baja. Y todos tienen FEBIs tú lo has visto, o sea, niños con FEBIs de 15 que llegan caminando a la consulta. La mayoría tienen esa FEBI, ¿no? Pero manejan gasto, porque aunque tienen un ventrículo muy dilatado, si tienen un volumen ventricular de 120 mililitros y tienes 10% de FEBI, tienen un volumen latido de 12. Y la mayoría de esos niños son taquicárdicos, o sea, tienen frecuencias cardíacas de 120, 110, ¿sí? Entonces, compensan con frecuencia, pero aunque tengan una FEBI baja, tienen un volumen alto, pues que hasta cierto punto mantiene un gasto cardíaco limítrofe. Y casi todos esos niños andan caminando en la calle con 1.5 de índice cardíaco. Sí. Entonces, la verdad es que tienen un caso súper interesante. Y digo, qué buena onda que le hicieron el vent, pero esa evaluación se hace antes. Si tú ves que tu poder mecánico es abajo de 0.5, ese niño no va a tolerar la poscarga de un ECMO y tienes que irte inmediatamente al vent. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes que proteger el pulmón, ¿sí? O sea, si se te trombosa el pulmón, vas a tener que hacer un trasplante en bloque cardiopulmonar y eso evidentemente cuatriplica la mortalidad y el tratamiento y el inmunosupresor y la vigilancia. Entonces, híjole, eso es un cohete. Ya sé. Sí, al final de cuentas, yo creo que ahí Beto y Iñaki saben más de la evolución, pero, o sea, fue muy súbito. O sea, la verdad es que sí fueron, un mes, ¿no? Un mes de evolución previo sano. Sí, Sí, definitivamente es un niño que se consumió demasiado. Lo del VENT sí se tenía considerado, o sea, la realidad es que, inicialmente, o sea, fue inmediato prácticamente el VENT. sí, no, Pero, y el único adelante, mano. antecedente que precede es de que justamente 1 o 2 semanas antes de la sintomatología, toda la familia tuvo SARS-CoV-2.
Digo, no, en este niño no fue aislado. O sea, no se hizo la prueba, pues una persona fue el pivote para hacerlo en toda la familia, ¿no? Y ya de ahí fue cuando llega en la evolución con Alberto y con Iñaki. Entonces, digo, o sea, miocarditis aguda la hay en SARS-CoV-2, nada más. Ya como post-COVID, sí a un año en personas mayores, pero no de este grado, como bien dice Adrián. O sea, y no es el comportamiento habitual, ¿no? Entonces, pero es el único antecedente como tal que pudiera tal vez relacionarse, pero de ahí en más no hay algún otro. Sí, claro. Y bueno, justo también lo que dice el doctor Bolio, no es real. O sea, realmente el paciente llegó al hospital para ponerle el dispositivo de asistencia ventricular. El problema es que no lo teníamos en México, llegaba hasta la próxima semana y teníamos un deterioro importante. Por eso fue que se decidió poner en ECMO antes de poner en asistencia. De hecho, estamos esperando el ESCOR para hacer el cambio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como bien lo decía Beto de inicio, es un tema. Está bueno el caso, la verdad es que yo resalto varias cosas. Lo primero es, lo más importante, el trabajo multidisciplinario, como dice Beto, Iñaki, ¿no? O sea, al final de cuentas aquí se acaban muchos egos en el tema de dónde está, qué tiene, a ver, el paciente tiene esto y vamos para allá. Y bueno, ahorita se hizo un trabajo tri-institucional, ¿no? Entre el ISSSTE, el JIM y el HIP, ¿no? Para sacar a este niño adelante y al final del día creo que eso es lo más importante, ¿no? Que yo destaco en este punto, coachados, por supuesto, por el grupo de Monterrey, y bueno, pues por todos los que estamos ahí participando, ¿no? No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Ya se hizo tarde. Beto, algo con lo que quieras terminar la sesión. Adelante, doctor Bolívar. No, nomás una última pregunta, y precisamente Adrián, por el tiempo de evolución y lo que se está comentando. En un momento dado, si yo tengo una miocarditis, y hay dos cosas: uno, el proceso inflamatorio, pero sí la dilatación ventricular es lo que echa a perder ese ventrículo. O sea, eso siempre lo hemos visto, siempre es un principio que cuando incluso que uno está operando, por eso hay que ventear cavidades izquierdas cuando está uno en circulación extracorpórea, porque la pura dilatación de las cavidades, si no tienes un buen venteo, un buen drenaje de cavidades, la pura dilatación, aún en un corazón con otra cardiopatía, que no tenga miocarditis, que no tenga miocardiopatía, la pura dilatación te puede fundir el ventrículo. Eso siempre lo estamos viendo en la cirugía. Entonces, más bien mi comentario va en el sentido de si qué tan tempranamente conviene poner a un paciente en el que llega sí con miocarditis aguda, tempranamente en ECMO o en cualquier otro apoyo ventricular, para evitar precisamente esa dilatación y que en un momento dado el proceso inflamatorio y la infección la pueda sobrellevar mejor el paciente sin que se funda el corazón, ¿no? Porque bueno, también no necesariamente tiene que ser miocarditis fulminante, o como les diría, o sea, puede tener el paciente una predisposición a hacer daño miocárdico con una infección viral. En pocas palabras, no todas las infecciones por Coxsackie, por ejemplo, no se recuperan, tienen cierto grado de miocarditis y no todas no se recuperan, no todas se funde el miocardio. Entonces, los factores para que se funda puede ser que la dilatación, precisamente por la falla de que no se logra manejar la falla cardíaca, y la predisposición genética que pueda tener para que el virus pueda generar ese daño irreversible del miocardio, ¿no? Entonces, aquí más bien, ¿qué tanto podría quedar en el aire? Que si actualmente yo detecto una miocarditis, antes de que se empiece a dilatar el corazón, meterlo a dispositivo de apoyo ventricular para que pueda pasar más rápido, más pronto hagamos descansar el corazón y esa inflamación pueda pasar más pronto sin dilatarlo y por lo tanto sin producirle daño miocárdico, ¿no? Pero bueno, eso habría que estudiarlo más. Y digo, o sea que
Sé que iba para Adrián la pregunta, pero Sí, bueno, ok, sí, no, Manuel, pues, no, cualquiera de ustedes sí, tres. no, pero digo, o sea, yo creo que ni tanta ni tuntún, ¿no? O sea, porque también la inflamación por el contacto de la sangre con el circuito, pues también genera inflamación crónica. Y digo, o sea, sí va a ayudar mecánicamente, pero también, o sea, la repercusión, híjole, yo creo que mi opinión sería aguantar lo más que se pueda, estirar el tiempo más en lo que sea lo orgánico, y que no tengamos que utilizar algún tipo de situación extracorpórea, pero eso sería yo en lo personal. Sí, bueno. Bueno, Adrián, Ahora, la adelante. otra es también poder incluir en el ECMO, bueno, muchos acaban con Prisma, pero meter filtros biológicos, pues, como el citosol, que también podría ayudar. Sí, exacto. Bueno, en el contexto de miocarditis, la verdad es que, por ejemplo, vemos la regla de 30-30-30, ¿no? O sea, el 30% va a tener una recuperación espontánea y va a tener una muy buena calidad de vida. El 30% va a evolucionar a cronicidad y son los niños que vemos que luego desarrollan miocardiopatías dilatadas. Y el otro 30% va a ser una miocarditis fulminante. Ahora bien, Ok. ¿cuál es el paciente que va a ser miocarditis fulminante? Porque el 99% de la población está expuesta a Coxsackie, adenovirus, a parvovirus, a herpes virus, a todos los virus que son cardiotropos. Pero lo que se ha visto es que tiene que haber una predisposición genética o que tiene que haber una alteración en la arquitectura de las proteínas, ya sea osmosómicas, sarcoméricas, del citoesqueleto, que predispongan a que al llegar un insulto miocárdico se desarrolle toda esa cascada inflamatoria. Entonces, generalmente cuando, digo, hemos visto un montón de miocarditis casi siempre y la mayoría tienen un comportamiento benigno. Por ejemplo, desde el mes pasado hemos estado viendo muchos niños con miocarditis por adenovirus, que eso no había pasado, o al menos no me había tocado ver, y muchos de mis compañeros aquí en Guadalajara han estado viendo justamente eso, que tienen un comportamiento benigno y que la verdad es que con inmunomoduladores mejoran. Pero un paciente que evoluciona a una miocarditis fulminante es fulminante. O sea, la evolución es en horas y habitualmente tienen disfunción severa, disfunción sistólica, izquierda predominantemente, con biomarcadores altísimos, o sea, elevan troponinas, elevan BNP y las arritmias. El signo pivote son las arritmias. O sea, los niños empiezan a hacer arritmias y casi siempre ventriculares. Entonces, la evolución es muy rápida en muy poco tiempo y habitualmente requieren soporte vasopresor inotrópico alto. Y ahí la pauta sería esa. El score aminérgico elevado con choque cardiogénico progresivo que no mejora es un paciente que tiene que ir inmediatamente a asistencia circulatoria porque el hecho de que es un miocardio previamente sano que se va dilatando, las presiones de llenado aumentan y al aumentar las presiones de llenado, el riego diastólico coronario se compromete y entonces es como un círculo. O sea, hay menor flujo coronario, mayor disfunción, mayor dilatación, mayor presión, o sea, el cuadro que usted describe, ¿no? Un miocardio previamente sano no tolera la dilatación como lo hace un niño que está en un estado perpetuo de inflamación, como una miocardiopatía, ¿no? Esos niños tienen inflamación constante y eso en la resonancia ven áreas de edema y áreas de fibrosis, pero la miocarditis habitualmente en la TAC en la resonancia ven áreas de edema y áreas de isquemia, que no se ven por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, esa sería una indicación de dar asistencia temprana a un paciente con miocarditis. Y la mayoría de esos pacientes tienen disfunción severa que van a requerir ventear, o sea, descomprimirlo. Pero en el contexto de miocarditis no es el mismo que el contexto de miocardiopatía dilatada que lo llevamos a asistencia. ¿Por qué? Pues porque el miocarditis tenemos que preservar el miocardio, o sea, descomprimir el ventrículo para mejorar el flujo sanguíneo coronario, porque ahí esperamos que haya una recuperación. O sea, hay un episodio agudo que lo vamos a dar tratamiento inmunomodulador, lo vamos a perfundir y hay que descomprimirlo para mejorar el flujo coronario. No es lo mismo al caso que tienen actualmente, que lo vamos a descomprimir, pues
sí para tal vez que no comprometer más el flujo coronario, pero lo más importante, proteger el pulmón. Entonces, Sí. la estrategia de asistencia circulatoria se tiene que individualizar de acuerdo a lo que estamos tratando. Una miocarditis, una miocardiopatía dilatada, un choque cardiogénico postcardiotomía, un paciente con sepsis. O sea, la asistencia debe ir individualizada porque de acuerdo a eso es lo que más vamos a vigilar. Los patrones como decía Manuel, por ejemplo, en este paciente hay que ver la dilatación del atrio, la insuficiencia mitral que no progrese, y el hecho de que haya mejorado la insuficiencia mitral y que haya mejorado la dilatación del ventrículo y la fracción de eyección y que la válvula aórtica se abra, pues es porque lo han descomprimido, pero si Por se fijan, ventearlo, claro. el volumen latido sigue siendo el mismo. O sea, el gasto cardíaco nativo de ese paciente sigue siendo en 0.8, ¿sí? O sea, la mayor parte de su gasto cardíaco está determinado por el ECMO y ahorita pues está venteado, la válvula aórtica se abre y incluso genera gradientes sistodiastólicos bastante buenos. O sea, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica anda como en 30, 25, o sea, eso es bastante bueno. Entonces, la verdad es que la estrategia debe ser individualizada de acuerdo a qué estamos, cuál es nuestro tejido santuario que vamos a vigilar más. La verdad es que, como dijo Alberto, el tema de miocarditis y miocardiopatías es una cosa súper emocionante, o sea, es una cosa súper alucinante. La verdad es que nos damos cuenta que en realidad nos falta mucho, mucho pues de comprender, muchas cosas no las comprendemos, por ejemplo, llevar la biopsia o no. ¿Cuándo llevo un miocarditis a biopsia? Pues si estoy sospechando que tiene una miocarditis, por ejemplo, de células gigantes o una enfermedad por depósito, ese paciente tiene que ir a biopsia. El problema es que muchos pacientes pediátricos, las enfermedades por depósito no se manifiestan en la edad pediátrica, por ejemplo, el Fabry, Danon, las amiloidosis, pues no se diagnostican en la edad pediátrica porque no dan tantos síntomas. Y incluso si usted hace una biopsia, lo más seguro es que salga negativa porque necesita la evolución temporal para que haya ese depósito. Pero bueno, pues tienen un tratamiento específico, es el problema, o sea, que son enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar en la edad pediátrica, que tienen un tratamiento específico y cuando dan síntomas ya están en estadios muy avanzados. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, le hago una biopsia a este niño, sí, tiene 10 años, pues le aseguro que ya estuvo expuesto a herpes. Entonces, todas las PCRs que le haga van a salir positivas. No, pero Entonces, ese es el punto importante. La biopsia de miocardio en PCR, ese es el punto que dicen actualmente. Antes ya se había descartado la biopsia porque, pues nada más para ver inflamación, pues no. Pero ya, si haces PCR con secuenciación, ya puedes identificar el germen que está y ya dices, ok, este paciente en el miocardio tiene Coxsackie o tiene herpes o tiene parvo. Entonces, eso sí ya te dice, te puede orientar de la etiología y dice si es una miocarditis de etiología infecciosa. Y fíjate que este caso también ahí, el doctor Toby en Lebor, la verdad es que tiene una buena cuestión ahí de análisis, porque le empezó él en Estados Unidos a decirles, todo el que tenga biopsias, échalas porque yo estoy analizando PCR con secuenciación y pacientes que aparentemente no tenían etiología infecciosa, les hacen secuenciación de virus y aparecen. Entonces, sí es un tema, como dice Adrián, es que no es tan sencillo. Yo en este caso, como me presentan el caso clínico y como llegó y demás, sí creo que es una miocarditis. Ajá, porque era un niño que tenía una clase funcional 1, ¿no? Y hacía una actividad física regular, sí, y llegó jadeando en choque cardiogénico y requirió ventilarse y soporte inotrópico alto en las primeras 14 días, estuvo intubado 10 días, ¿no? Entonces, en esa cuestión, sí, digo, no podría asegurar o no podría garantizar que es una miocarditis, pero no había un componente infeccioso también o alguna condición que pudiera justificar ese deterioro con una miocardiopatía dilatada, como dices, ¿sabes? Es que está complicado, sí la rezo, creo que inicial hubiera sido un buen punto, pero
finalmente este niño estaba, o está pues, cuando llegó, estaba en el borderline, o sea, no lactatos de 8 con una clase funcional 4. No es el caso como dices de que están con FEBIs de 18, 20 y como si nada. No, este niño estaba jadeando, pues, y estaba en falla ventricular refractaria. Entonces, a pesar de que se optimiza un poco ahí la FEBI, pues ya no había puntos. Yo creo que el miocardio ya dijo hasta aquí y fue en el momento que te pone el ECMO, ¿no? Sí, pues el caso Ya les contamos cuando mandemos el corazón a patología después del trasplante. Eso. Exacto. Sí, no, Sí, más bueno, estaría a fin de cuentas, el 30-30-30, todo esto que estamos viendo es para ver qué paciente se logra no llevar a trasplante, o sea, qué paciente se recupera, sí. ¿no? Es, el Exacto. meollo de todo este asunto es tratar de determinar cuál va a acabar en trasplante y cuál no. Y de entrada, miocarditis, al tener datos de un problema miocárdico, una miocarditis, en lo que lo estudio y todo, tiene uno que ver cuál es la tendencia de la evolución. Si es muy rápida, pues meterlo a dispositivos de apoyo ventricular y enlistarlo en lista de espera de trasplante lo más pronto posible. Si la tendencia es como que va mejorando, como que sí, como que no, como que se estabiliza y todo, medio intermedia, que yo creo que es lo que le pasó a este niño, es una evolución intermedia, pues bueno, se nos ha querido ganar en algunas cosas, pero bueno, actualmente tenemos o hemos logrado conseguir los recursos que es el ECMO y ahora el EXCOR y va a acabar en trasplante. Y pero sí tengo un niño con una evolución más lenta, etcétera, etcétera, y que tiene tendencia a la recuperación, bueno, pues puedo tener mucho tiempo en estudiarlo, en acabar de decidir la causa y a fin de cuentas, tiempo hasta para decidir si lo voy a tener que meter a trasplante y cuándo. Y luego ya una vez en la lista de espera, pues electivamente ya saldrá el trasplante y no lo tengo que meter. Entonces yo creo que como decía Adrián, 30, 30, 30, o sea, a lo mejor incluso en el 30 intermedio, hay 10 que son de una forma, 10 de otra forma y 10 de otra forma, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el chiste es cómo determinar qué paciente va a acabar en trasplante, ¿no? Y no tardarme más en enlistarlo. Sí, esto que menciona, doctor, la verdad es que está muy bien descrito en adultos. Por ejemplo, Sí, exacto. ellos los meten a asistencia circulatoria, o sea, incluso los meten a dispositivo de asistencia ventricular y ellos no invaden Apex. Por ejemplo, si los meten a CentriMac, no invaden Apex, lo hacen de atrio a arteria. Entonces, ellos estadifican falla cardíaca, o sea, inician manejo para falla cardíaca, estadifican y ven si es factible el retiro. Evidentemente, el paciente va a quedar con falla cardíaca crónica, pero a lo mejor, si usted metió a este paciente en Intermax 1, pues lo va a sacar en Intermax 6 y la verdad es que va a tener una buena calidad de vida y a lo mejor en 5 o 6 años pensar en el trasplante, que evidentemente no, vamos, no se va a liberar del trasplante, simplemente es postergarlo y tratar de que tenga una calidad de vida adecuada. Entonces, ahora la tendencia actual es que, por ejemplo, en muchos países en Europa, pues se meten asistencia circulatoria mecánica y muchos ya no se quieren trasplantar, se quedan con dispositivo de larga duración, pero eso no es factible en México o en Latinoamérica, porque un Y en dispositivo niños también, ¿no? sí, necesita pesar más de 30 kilos para que le ponga a usted un dispositivo de Sí, larga duración, que aparte pues también son un poco más caros, ¿no? sí, Entonces, claro. estadificar la falla cardíaca, o sea, iniciar manejo de falla cardíaca, estadificarla y ver si el paciente es factible. Ahora, en el contexto de miocarditis, o sea, si el paciente es una miocarditis, la posibilidad de que pueda evolucionar adecuadamente y puedan retirarlo del dispositivo existe, ¿sí? Sí, Sí, claro. sí, sí. Entonces, por eso es súper importante, bueno, hubiera sido súper importante el abordaje diagnóstico previo y la resonancia en cualquier problema miocárdico es mandatoria, así como el eco, va a eco y a rezo. O sea, eso es así como de rigor, ¿sabes? O sea, el paciente llega a urgencias por falla cardíaca,
eco y resonancia. O sea, por ejemplo, aquí en nuestro hospital lo que hacemos es eso. Un paciente llega con falla cardíaca, ok, eco y reso. Es como el eco, el reso y el electro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ayuda, sobre todo en este caso de discusión, porque si tiene fibrosis, probablemente no se vaya a recuperar, pero si No, solo ya es tiene crónico. si tiene edema y isquemia, probablemente pueda recuperarse y eso nos ayuda a nosotros a saber cómo le va a ir después o qué esperar si si se va a migrar a un dispositivo de asistencia circulatoria, cuál va a ser el abordaje del dispositivo, o sea, si lo va a poner atrio-arteria o ventrículo-arteria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque si lo pone ventrículo-arteria, usted ya está disfuncionalizando ese miocardio, o sea, muy probablemente si estadifica falla cardíaca y el paciente mejora, pues Ya no. a lo mejor cuando lo retire, pues ya chupo faros, ¿no? O sea, ese paciente tiene Sí, que ir a trasplante. Entonces, el abordaje en miocardiopatías, la verdad es que digo, a mí la verdad es que lo que más me gusta de la cardio son las miocardiopatías y la asistencia circulatoria. Y la verdad es que es me estoy dando cuenta. una situación que es súper emocionante, doctor. O sea, la verdad es que siempre que veo un niño así con disfunción y yo, a ver, investíguenlo. Y el abordaje familiar, o sea, la verdad, el árbol familiar de 3 generaciones, el antecedente de muerte súbita, el antecedente de muerte en los familiares, el uso de marcapasos, o sea, se tienen que abordar un montón de causas, porque aunque el paciente pueda tener una mutación genética en alguna proteína, sarcomérica o desmosómica o del citoplasma, puede tener fenotipo de miocardiopatía dilatada, pero genotipo de otra, ¿sí? Y puede haber antecedentes en la familia, pues de esto, porque la mayoría de las miocardiopatías son autosómicas dominantes, entonces debe haber algo, o sea, debe hacerse una investigación muy juiciosa en la familia, como parte del abordaje, o sea, eso es súper importante porque de acuerdo a eso nos va a servir qué esperar. Si lo llevamos, no lo vamos a llevar, se estadifica falla cardíaca, el abordaje del dispositivo, o sea, si lo vas a poner, te digo, si vas a invadir el corazón o si no lo vas a invadir, todo eso, o sea, la verdad es que se tiene que tomar en cuenta un montón de factores para dar la mejor, pues, la mejor terapéutica, ¿no? Pero yo creo que si están sospechando miocarditis, hay que iniciar manejo de falla cardíaca y estadificar la falla cardíaca y ver si mejora. Y si mejora, pues probablemente puedan retirarlo. Pero casi estoy seguro que no es una miocarditis. Pero bueno, digo, eso de que casi, pues es que no tenemos cosas para decir sí o no. Pero Ahora, bueno, ojalá pues o sea, que el niño sobreviva bien que sí se recupere con el X-Core o sea, definitivamente el comportamiento y cómo está la falla cardíaca y por el tiempo de evolución, pues, que no es tan agudo de días, sino más bien es de semanas, o meses, eh, este, todo indica que sí, o sea, sí necesita el trasplante, pues va a acabar en trasplante, eso casi, o sea, claro. eso no hay duda. Entonces, ojalá y sí se logre el trasplante en este niño, y bueno, pues vamos a tener la pieza anatómica y ahí ya se podrá investigar todo, que independientemente de todo, puede ser que si haya sido una miocarditis, pase el proceso inflamatorio y ya, y bueno, ya después nada más lo que se descubra sea algo de fibrosis o qué sé yo, pero y nada más, pero bueno, tenemos la pieza, ojalá y se logre tener la pieza y se va a poder estudiar, ¿no? Sí, y la secuenciación, doctor. Yo creo que Y la hacer una secuenciación, sí, claro, secuenciación sí. completa de todos los genes, porque luego porque luego a veces lo que nos pasa es que, tiene fenotipo de miocardiopatía dilatada. Ok, hagamos una secuenciación solo de genes involucrados en miocardiopatía dilatada. Pero resulta que tiene genes de otras mutaciones, o sea, sarcoméricas, desmosómicas o así, o de la membrana, y entonces nos vamos con la idea de, no, pues no tiene nada genético. Pues sí, pero es que no se hizo el panel completo de miocardiopatías, se hizo solo pensando en una. Y recordemos que en miocardiopatías pueden tener genotipo de una y expresión de otra, o sea, fenotipo de otra, o fenotipo mixto, de dilatada ¿cómo se llama? Con no compacto, o sea, Ya, claro, sí, sí, sí. entonces, yo creo que sí es súper importante hacer la secuenciación, pero una secuenciación completa de todos los genes involucrados en miocardiopatías, porque luego uno se lleva sorpresas. Ok. Muy bien.
Bueno, Bueno. pues vamos a tener que armar una sesión B. Ya le dijimos al doctor Adrián que está invitado para una próxima y ojalá podamos compartir un poco esto. Por ahí tenemos también hay temas de genética pendientes, entonces podemos hacer un buen tema asociado a esto. Pues Beto, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron. La próxima semana le toca presentar al recién casado, al doctor Edgar Ibinarriaga. Ya se desocupó, entonces ya lo volvimos a enrolar en esto. Les paso los artículos y la liga en la semana. Y bueno, pues otra vez, gracias Beto. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima. Que tengan todos buenas noches. Gracias Adrián, gracias a todos. Buenas noches. Saludos a todos, qué gusto de verlos a todos. Buenas noches. Bye bye. Bye.